Remedios. Alcántara Vega, viuda a los 26 años, con 7 meses y medio de embarazo, y una familia política que no había esperado ni que se enfriara el café del velorio para dejarle claro que su lugar en esa casa había terminado con el último aliento de su marido. Jacobo Fuentes había muerto un miércoles de febrero. Infarto fulminante, dijeron los médicos. 41 años, sin antecedentes conocidos, sin señales previas. Estaba desayunando cuando se llevó la mano al pecho y miró a Remedios con esa cara que ella no había entendido en ese momento, pero que después, en las noches sin dormir, aprendió a leer como lo que era. Una despedida que no tuvo tiempo de ser dicha con palabras. Lo llevaron al hospital en la camioneta del vecino. Para cuando llegaron, ya no había nada que hacer. Remedios no lloró en el hospital, tampoco en el velorio. Se quedó sentada en la silla más cercana al féretro con las manos sobre el vientre y los ojos fijos en un punto que nadie más podía ver, mientras la gente entraba y salía y le decía cosas que no llegaban a su cabeza. Lloró 3 días después, sola en el baño de la casa de los Fuentes, con el agua de la regadera corriendo para que nadie la escuchara. Lloró hasta que no le quedó nada, y luego se lavó la cara y salió a desayunar como si nada, porque eso era lo que había que hacer. Los Fuentes eran familia de dinero nuevo, de esos que tienen camionetas del año y ropa de marca y confunden eso con clase. Don Gilberto, el suegro, era distribuidor de refacciones automotrices en Torreón y había construido su negocio desde abajo, con esa terquedad que a veces se parece al carácter y a veces nada más es necedad. Doña Esperanza, la suegra, era mujer de club social y misa dominical, y esa manera de hablar de los pobres con una lástima que en realidad era desprecio disfrazado de compasión. Los cuñados, Rodrigo y Mauricio, eran hombres de 30 y tantos que habían heredado el negocio sin heredar el esfuerzo y que nunca habían querido bien a Remedios porque Jacobo la había traído de Jerez, Zacatecas, sin consultarle a nadie, y eso los Fuentes no lo perdonaban fácil. 2 semanas y 3 días después del entierro, doña Esperanza tocó a la puerta del cuarto donde Remedios dormía. Entró sin esperar respuesta, como entraba a todos los cuartos de su casa, con esa seguridad de propietaria que no reconoce fronteras ajenas. Se sentó en el sillón junto a la ventana, cruzó las manos en el regazo y miró a Remedios con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. «Mija», dijo, y Remedios supo desde esa primera palabra que lo que venía no iba a ser nada bueno, porque doña Esperanza solo la llamaba mija cuando quería algo. «Hemos estado hablando Gilberto y yo, y creemos que lo mejor para todos, incluyendo para ti y para el bebé, es que empieces a pensar en tus opciones». Remedios la miró. «¿Mis opciones? Jacobo ya no está», continuó doña Esperanza como si eso fuera una explicación suficiente. «Esta casa es grande, sí, pero los gastos son muchos. Rodrigo tiene planes de traer a su novia a vivir aquí cuando se casen en junio, y el cuarto que tú ocupas es el más grande después del principal». Hizo una pausa que calculó perfectamente. «Tu familia está en Jerez. Seguro estarían felices de tenerte cerca para cuando nazca el bebé». «Tengo 7 meses y medio de embarazo», dijo Remedios. «Por eso te lo digo con tiempo, para que puedas organizarte». No hubo más. Doña Esperanza se levantó, acomodó la falda con las 2 manos y salió del cuarto dejando la puerta entreabierta, como si la conversación hubiera sido sobre el menú de la semana. Remedios se quedó sentada en la cama mirando la puerta. Por su cabeza pasaron muchas cosas en ese momento, pero ninguna era sorpresa. La sorpresa la había sentido hacía 2 semanas cuando murió Jacobo. Todo lo que vino después era solo la continuación de algo que en realidad siempre había estado ahí, debajo de las sonrisas del domingo y los abrazos de Navidad. Tardó 5 días en recoger sus cosas. No había mucho. La ropa cabía en una maleta mediana y una bolsa de lona. Algunas fotos de Jacobo, su acta de matrimonio en un sobre de Manila, una cobija tejida que le había mandado su mamá desde Jerez cuando supo del embarazo, un libro de oraciones que era de su abuela y que cargaba a todos lados sin leerlo, solo por tenerlo. No podía irse a Jerez. Eso doña Esperanza lo sabía perfectamente cuando lo sugirió.
porque Remedios se lo había dicho a Jacobo delante de toda la familia el año anterior. Su mamá estaba enferma, diabetes avanzada, y su hermana mayor la cuidaba en una casa de 2 cuartos donde no había espacio para nadie más. Su papá había muerto cuando Remedios tenía 12 años. No tenía más familia cercana. No tenía dinero propio. Jacobo manejaba las cuentas, y Remedios nunca había preguntado dónde estaba qué, porque nunca había imaginado que iba a necesitar saberlo de un día para otro. Lo que tenía en la cartera era suficiente para una semana, quizás 10 días, si era cuidadosa. La mañana que salió de la casa de los Fuentes, don Gilberto no apareció. Rodrigo y Mauricio tampoco. Doña Esperanza sí salió al jardín, pero solo para decirle a la empleada que regara las plantas, y pasó junto a Remedios, con ese modo de no ver que requiere más esfuerzo que ver, pero que la gente practica hasta volverlo natural. Remedios cargó su maleta hasta la calle, paró un taxi, y le dio una dirección que había buscado en su teléfono la noche anterior. No era un hotel, no era una casa de huéspedes. Era un edificio de departamentos en la colonia Centro donde, según el directorio que había encontrado después de mucho buscar, vivía Amparo Dueñas. Amparo Dueñas, de 68 años, quien había trabajado durante 14 años como faxineira en la empresa de don Gilberto Fuentes hasta que la jubilaron a los 60, con una carta de agradecimiento y un sobre con 3 meses de salario. La misma Amparo que, según le había contado Jacobo una sola vez, en la oscuridad de la noche cuando la gente dice cosas que de día no diría, había sido la única persona en ese edificio de oficinas que lo trató bien cuando llegó a trabajar con su padre a los 16 años, asustado y sin saber nada. Jacobo nunca había explicado más que eso, pero Remedios lo recordaba, porque recordaba todo lo que Jacobo decía en esas horas de la madrugada, donde el sueño todavía no llegaba, y las palabras salían solas. Y ahora, parada en la calle, con una maleta y 7 meses de embarazo, y ningún lugar a donde ir, ese recuerdo era lo único que tenía. El edificio era viejo pero limpio. 3 pisos de concreto, pintado de amarillo deslavado con macetas en los balcones, y una escalera interior que olía a cloro y tortillas recién hechas. El departamento 8 estaba en el 2.º piso. Remedios subió despacio, agarrada del barandal, con la maleta golpeando cada escalón. Tocó la puerta. Abrió una mujer pequeña, de pelo completamente blanco cortado corto, delantal de flores sobre un vestido azul marino, con unos lentes de armazón grueso, que le hacían los ojos más grandes de lo que eran. La miró de arriba abajo sin prisa, sin incomodidad, con esa manera directa de quien no desperdicia tiempo en rodeos. ¿Eres Remedios?, preguntó. Remedios parpadeó. ¿Cómo sabe mi nombre? La mujer abrió la puerta un poco más. Porque Jacobo me mandó tu foto cuando se casaron. Entra antes de que te marees en el pasillo con ese sol. Adentro el departamento era pequeño, pero ordenado con esa precisión de quien ha aprendido a sacarle el máximo a lo poco. Una sala con un sillón de 2 plazas, una silla de madera y una mesita con un mantel de plástico floreado. Una cocina integrada, donde una olla exhalaba vapor, con olor a caldo de res. Un pasillo corto que llevaba a lo que Remedios imaginó eran 1 o 2 cuartos. En las paredes había imágenes religiosas, una foto de un grupo de personas que Remedios no reconoció, y un calendario de una farmacia con una Virgen de Guadalupe. Amparo la hizo sentarse en el sillón. Desapareció en la cocina y volvió con un vaso de agua de horchata y un plato de galletas de animalitos. «Come algo primero», dijo sentándose en la silla de enfrente. «Luego hablamos». Remedios comió las galletas y bebió la horchata sin hablar. Tenía hambre y no lo había sabido hasta que el vaso estuvo en su mano. Cuando terminó, Amparo la miraba con esa expresión tranquila de quien tiene paciencia de sobra. «¿Te echaron?», preguntó directo. «Me dijeron que necesitaban el cuarto», respondió Remedios. Amparo asintió despacio, sin sorpresa. «Los Fuentes son así. Los conocí 14 años. Saben hacer todo lo malo con palabras de buenos». Cruzó los brazos. «¿Tienes a dónde ir?». «No». «¿Dinero?». «Poco». «¿Familia?». «Mi mamá está enferma en Jerez. No puedo llegar allá así». Amparo se quedó en silencio un momento. Luego se levantó, fue al pasillo
y abrió la puerta del cuarto que estaba al fondo. Remedios la escuchó mover cosas, abrir una ventana. Cuando volvió, se secaba las manos en el delantal. «El cuarto del fondo era de mi hija cuando vivía aquí», dijo. «Tiene cama, tiene closet, tiene ventana a la calle. Está limpio». Hizo una pausa. «Te quedas aquí hasta que nazca el bebé y te acomodes. No me debes explicaciones ni dinero». Remedios abrió la boca. Amparo levantó una mano. «No me des las gracias todavía. Primero descansa. Luego ya veremos». No fue una oferta con condiciones. No fue una pregunta esperando respuesta. Fue simplemente lo que había que hacer, dicho por alguien que no necesitaba más razón que esa. Remedios se instaló en el cuarto del fondo esa misma tarde. Los días que siguieron tuvieron esa calma rara que a veces viene después de que todo lo malo ya pasó, cuando el cuerpo todavía no sabe cómo relajarse pero empieza a intentarlo. Remedios se despertaba con el ruido de la calle, los camiones del centro y los vendedores ambulantes y el tintineo del carrito de tamales que pasaba puntual a las 7 de la mañana. Para cuando se levantaba, Amparo ya tenía el desayuno listo. Desayunaban juntas en la mesita de la cocina. Huevos a la mexicana, frijoles de olla, tortillas de la tortillería de la esquina que Amparo compraba todos los días a las 6:30, porque a esa hora llegaban recién hechas y calientes. Café de olla con canela. Comían sin hablar mucho, con esa naturalidad de dos personas que todavía no se conocen bien, pero tampoco se sienten extrañas. Poco a poco, fueron llenando el silencio. Amparo hablaba de sus cosas con esa economía de palabras de quien no acostumbra el drama. Había trabajado toda su vida, desde los 14 años, primero en casas de familia, luego en oficinas, 14 años en la empresa de don Gilberto hasta la jubilación. Tenía una hija, Marcela, que vivía en Monterrey con su esposo y sus 2 hijos. Se veían en Navidad y Semana Santa. Hablaban por teléfono los domingos. Era suficiente. ¿Y nunca se casó usted?, preguntó Remedios una mañana, sin pensar bien si era pregunta apropiada. Amparo sonrió de ese modo suyo, que era más una curva en la comisura de los labios que una sonrisa completa. «Me casé. Viudé joven». Tomó su café. «Igual que tú». Remedios la miró. «¿Cuántos años tenía?» 29. Marcela tenía 3. Bebió despacio. «Uno sigue». No dijo más. Pero Remedios entendió que en esas 3 palabras había una historia completa que Amparo había decidido resumir así, sin ornamentos, porque el dolor de verdad casi nunca necesita adornos. Amparo le enseñó cosas que Remedios no sabía. Le enseñó a hacer el caldo de res de verdad, con el hueso de tuétano y el xoconostl, y el tiempo necesario para que el caldo quedara oscuro y sabroso. Le enseñó a remendar ropa con puntadas que no se veían. Le enseñó cómo negociar en el mercado sin regatear de manera que ofendiera y cómo distinguir el cilantro fresco del que llevaba días en el puesto. Cosas pequeñas, cosas de todos los días, pero que en conjunto iban llenando a Remedios de una sensación extraña que tardó días en identificar. La sensación de estar aprendiendo a vivir de otra manera. Por las tardes, cuando el calor del centro de Torreón se volvía pesado y la calle olía a cemento caliente y diésel, se sentaban en el pequeño balcón del departamento con agua fresca, y Amparo tejía o doblaba ropa, mientras Remedios leía o simplemente se quedaba con las manos en el vientre sintiendo al bebé moverse con esa insistencia que en los últimos días se había vuelto más frecuente. Fue en una de esas tardes cuando Remedios, mirando los coches pasar abajo, preguntó lo que había querido preguntar desde el primer día. ¿Cómo sabía mi nombre? Me dijo que Jacobo le mandó una foto cuando nos casamos. ¿Ustedes hablaban seguido? Amparo tardó un momento en responder. Dejó el tejido en el regazo y se quedó mirando la calle también. Seguido no, dijo. Pero sí. Me buscó cuando tenía como 20 años, ya fuera de la empresa. Me fue a ver aquí al departamento. Hizo una pausa. Quería preguntarme algo que yo le había dicho cuando era chamaco. Algo que se le había quedado grabado y que quería entender mejor ya de grande. ¿Qué le había dicho? Amparo la miró de lado. Luego volvió los ojos a la calle. Eso te lo cuento cuando llegue el momento. Remedios no preguntó más. Había aprendido ya que Amparo decía las cosas cuando las cosas tenían que decirse, no antes. El momento llegó 17 días después. Una noche de martes con lluvia golpeando los vidrios
y el olor a tierra mojada entrando por la ventana entreabierta. Habían cenado sopa de fideos y quesadillas de flor de calabaza, y lavado los platos juntas como ya era costumbre, Remedios lavando y Amparo secando porque con el vientre tan grande el fregadero le quedaba difícil. Estaban en la sala. La televisión estaba apagada. Amparo tenía en las manos una taza de té de tila y Remedios un vaso de agua tibia con limón que le había recomendado para la acidez. La lluvia seguía afuera. Amparo dejó la taza en la mesita. Se quitó los lentes. Los limpió con la orilla del delantal. Se los volvió a poner. Remedios reconoció ese gesto. Era el gesto que hacía cuando iba a decir algo que llevaba tiempo pensando. Jacobo me vino a ver por última vez hace como 2 años, dijo Amparo. No me avisó. Llegó un sábado en la mañana con una bolsa de pan de la panadería de aquí abajo. Sonrió suave. Siempre traía pan cuando venía. Sabía que me gustaba el cuerno de mantequilla. Remedios sintió algo apretarse en el pecho. Esa imagen de Jacobo con una bolsa de pan, tan exactamente él, tan exactamente esa manera suya de llegar a los lugares con algo en la mano, porque decía que no se llegaba a ningún lado con las manos vacías. Ese día estaba diferente, continuó Amparo, más serio. Me dijo que tenía un presentimiento, que llevaba semanas con una sensación que no sabía explicar, como de que el tiempo se le estaba terminando. No lo dijo dramático, lo dijo tranquilo, como cuando uno dice que va a llover, porque el cielo se puso de cierto color. Hizo una pausa. Me dijo que si a él le pasaba algo, que yo te buscara, que me asegurara de que tú estuvieras bien. Remedios no dijo nada. La lluvia golpeaba los vidrios. Le pregunté por qué yo. Me dijo que porque yo era la única persona de toda esa época de su vida que le había enseñado algo verdadero. Amparo tomó su taza otra vez, la sostuvo con las 2 manos sin beber, y luego me dejó algo. Dijo que era para ti, que nadie más debía saberlo hasta que fuera necesario. Se levantó despacio, fue al pasillo, y Remedios la escuchó abrir el closet grande que había junto al baño, el que nunca había abierto porque Amparo había dicho que ahí guardaba sus cosas de temporada. Escuchó ruido de cajas moviéndose, luego pasos volviendo. Amparo llegó a la sala cargando un sobre manila grueso, del tamaño de una hoja carta, cerrado con un broche metálico y con cinta canela encima. En la parte de enfrente, escrita con la letra de Jacobo que Remedios habría reconocido en cualquier parte, decía: para Remedios. Solo ella. Lo puso en la mesita entre las 2. Remedios lo miró un momento sin tocarlo. Luego extendió la mano. Los dedos le temblaban cuando despegó la cinta canela y abrió el broche. Adentro había varias cosas. Un sobre más pequeño, blanco, cerrado, con su nombre escrito también. Un juego de llaves con un llavero de cuero café. Una tarjeta de presentación de un notario de la Ciudad de México, y detrás de la tarjeta, escrito a mano con pluma azul, un número de escritura y un número de cuenta bancaria. Y debajo de todo, doblados con cuidado en 3 partes, varios documentos con membrete oficial. Remedios tomó el sobre blanco primero. Lo abrió despacio. Era una carta, 4 páginas con esa letra suya apretada y seria, que cuando quería decir algo importante, siempre se volvía un poco más pequeña, como si las palabras necesitaran caber con cuidado. La leyó en silencio. Amparo no preguntó nada, solo esperó con las manos juntas en el regazo y los ojos en la lluvia de la ventana. Cuando Remedios terminó, las mejillas estaban mojadas y los labios apretados. Dobló las páginas, las metió al sobre y lo apretó contra el pecho. Así se quedó un momento, respirando. ¿Qué dice?, preguntó Amparo en voz baja. Remedios exhaló despacio. Dice que me amaba, y dice que me dejó algo. Tomó los documentos doblados, los desplegó sobre la mesita bajo la luz de la lámpara. Eran escrituras, 3 páginas con sellos del registro público de la propiedad, firmas del notario y fecha de hacía poco más de 2 años. Jacobo había comprado un departamento, no en Torreón, en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, piso 5 de un edificio de 7 pisos, 58 metros cuadrados, 2 recámaras, registrado a nombre de Remedios Alcántara Vega desde el momento de la compra, antes incluso de que se casaran. Lo había pagado en silencio durante casi 3 años con dinero que había ido separando de su sueldo en la empresa,
sin decirle nada a su familia, con un notario de la capital elegido específicamente para que los registros quedaran lejos del alcance de su padre. En la tarjeta del notario estaba el número directo. En los documentos estaba todo lo necesario para tomar posesión. En la cuenta bancaria que había anotado detrás de la tarjeta, Remedios descubriría 3 días después cuando llamó al banco. Había dinero suficiente para vivir con el bebé 2 años sin trabajar si era cuidadosa, o para empezar algo si no quería esperar tanto. Remedios cerró los ojos, los abrió, miró a Amparo. Sabía, dijo con la voz rota, sabía que algo podía pasarle y lo dejó todo listo. Amparo asintió despacio. En sus ojos había algo que era orgullo y tristeza al mismo tiempo, mezclados de esa manera en que se mezclan las cosas cuando uno quería mucho a alguien y ese alguien ya no está. Cuando era chamaco y llegó a trabajar con su papá, dijo Amparo en voz baja, tenía miedo de todo, de equivocarse, de que don Gilberto lo regañara, de no ser suficiente. Yo le decía, aprende a prepararte para lo que no ves venir, no para tener miedo, sino para que el miedo no te deje sin opciones cuando llegue. Hizo una pausa. Creo que lo aprendió bien. El bebé nació 24 días después. Fue de mañana, con un sol de marzo entrando por la ventana del cuarto del fondo y la calle abajo ya llena del ruido del centro. Amparo había llamado a la comadrona la noche anterior, cuando las contracciones empezaron, una mujer de su misma edad que vivía 3 calles más arriba y que había ayudado a nacer a medio vecindario sin hacer ruido y sin cobrar lo que no podían pagar. Remedios no gritó. Apretó la mano de Amparo y respiró como le decían que respirara y empujó cuando había que empujar. Cuando el bebé llegó al mundo, afuera el carrito de tamales pasaba con su tintineo puntual y el sol ya estaba alto y limpio sobre los techos de la colonia centro de Torreón. Fue niña. La llamó Jacobita. Jacobita Amparo Fuentes Alcántara, porque Remedios decidió que llevaría el nombre del padre que nunca iba a conocer y el nombre de la mujer que la recibió en el mundo cuando nadie más estaba. Los meses que siguieron fueron de ese trabajo quieto y constante, que no tiene nombre bonito, pero que va cambiando las cosas poco a poco. Remedios llamó al notario de la Ciudad de México con el número que estaba en la tarjeta. El notario confirmó todo. Le explicó el proceso para tomar posesión del departamento, los documentos que necesitaba, los tiempos. Le dijo que Jacobo había sido muy meticuloso, que todo estaba perfectamente registrado, que no había ningún ángulo por donde impugnarlo. Llamó también al banco. Habló con el gerente de la sucursal, llevó el acta de defunción y los documentos del notario, y 3 semanas después, la cuenta estaba a su nombre, con acceso completo. No les dijo nada a los Fuentes. Fue don Gilberto quien apareció primero. Llegó un martes al edificio de Amparo con Rodrigo, y sin avisar, con esa manera suya de llegar a los lugares, como si todos los lugares le pertenecieran. Amparo abrió la puerta y los miró sin moverse. «Venimos a ver a Remedios», dijo don Gilberto. «¿Para qué?», respondió Amparo con la misma voz tranquila con que decía todo. Don Gilberto la miró. Era la primera vez que la veía desde que la habían jubilado. Amparo no parpadeó. «Para hablar de los bienes de Jacobo», dijo él. «Hay cosas que son de la familia. Remedios es la viuda», dijo Amparo. «Ella es la familia. Hay un departamento registrado», intervino Rodrigo con esa impaciencia de hombre joven que cree que alzar la voz resuelve las cosas. «En la Ciudad de México, a nombre de ella, antes del matrimonio incluso. Eso es sospechoso». «¿Sospechoso de qué?», dijo Amparo. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Remedios apareció detrás de Amparo con Jacobita en brazos. Miró a su suegro, a su cuñado. No sintió miedo. Tampoco sintió rabia. Sintió algo más parecido a la claridad. Esa transparencia de cuando ya no queda nada que perder, y por eso de repente todo se ve muy bien. «El departamento está a mi nombre desde hace 2 años, don Gilberto», dijo con la voz tranquila. «Jacobo lo compró y lo registró a mi nombre con un notario de la capital. Los papeles están en orden. Si quiere mandar un abogado puede hacerlo». Hizo una pausa. «Pero le recomiendo que primero los deje revisar los documentos antes de gastar». Don Gilberto la miró. Miró a la niña. Miró a Amparo, que seguía de pie en el marco de la puerta con los brazos cruzados
y esa expresión de quien ha visto muchas cosas y ya ninguna lo mueve de su lugar. Algo pasó en la cara de don Gilberto en ese momento, algo rápido y difícil de nombrar. No era exactamente vergüenza, pero tampoco era lo que había traído cuando llegó. «Esto no se queda así», dijo, pero sí se quedó así. El abogado que mandaron 2 semanas después era joven y llevaba maletín de piel y cara de quien esperaba encontrar papeles mal hechos. Revisó las escrituras, revisó el acta del notario, revisó los registros, los dobló, los regresó, se fue sin dejar recado. Los Fuentes no volvieron. Remedios se mudó a la Ciudad de México cuando Jacobita tenía 4 meses. Amparo fue con ella. No porque Remedios se lo hubiera pedido exactamente, sino porque Amparo había dicho una mañana, con esa manera suya de anunciar las cosas como si fueran hechos naturales y no decisiones: «Marcela ya tiene su vida en Monterrey. Aquí en Torreón ya no me queda mucho. Me voy contigo a ayudarte con la niña mientras te acomodas». Y así fue. El departamento de Narvarte era más bonito de lo que Remedios había imaginado por los documentos. 5º piso con vista a un parque pequeño, donde los sábados había tianguis de plantas y los domingos la gente sacaba a pasear a sus perros. 2 recámaras bien iluminadas, cocina equipada, un balcón angosto donde cabían 2 sillas y una mesa de plástico, y donde por las tardes se podía ver el cielo de la Ciudad de México, con esa mezcla de nubes y smog que de todas formas era hermosa si uno miraba desde el ángulo correcto. Amparo instaló sus cosas en la 2ª recámara, con esa economía de espacio que tenía para todo. Puso su imagen de la Virgen en el buró, su cajita de medicamentos en el baño, sus delantales en el closet, y al día siguiente ya estaba en la cocina haciendo café de olla como si siempre hubiera vivido ahí. Los primeros meses fueron de ajuste y de aprendizaje. Remedios aprendió la ciudad despacio, las rutas del metro, los mercados del barrio, dónde quedaba el centro de salud más cercano para los controles de Jacobita, cómo funcionaba el sistema y qué trámites hacer para registrar a la niña. Amparo cuidaba a Jacobita por las mañanas, mientras Remedios salía a hacer las cosas que había que hacer. Y cuando Remedios volvía, la niña estaba limpia y dormida, y Amparo tenía la comida lista y el departamento oliendo a guiso. Fue Amparo quien le dijo un día, sin rodeos como siempre: «Tienes que hacer algo con tu tiempo aparte de los trámites, algo que sea tuyo». Remedios pensó en eso varios días. Jacobo le había dejado dinero suficiente para no trabajar un tiempo, pero Amparo tenía razón. Necesitaba algo que fuera suyo. Había estudiado 2 años de diseño gráfico en Jerez antes de que la situación de su mamá la obligara a dejar la escuela y buscar trabajo. Nunca había terminado, pero tampoco había olvidado. Tenía el ojo, tenía la mano, sabía las herramientas básicas. Empezó de a poco, desde la mesa de la cocina, con la computadora que Jacobo le había regalado el 2º año de casados, un cartel para la vecina que tenía una pequeña estética, un menú para el restaurante de la esquina que le pagó con 2 semanas de comida, una identidad visual para una pequeña librería del barrio cuya dueña, una mujer de 50 y tantos llamada Patricia, se entusiasmó tanto con el resultado que le recomendó a 3 conocidas suyas. Al año Remedios tenía una lista de clientes pequeña pero constante. Al año y medio abrió una cuenta en redes sociales mostrando su trabajo y empezaron a llegar pedidos de fuera del barrio. Al 2º año registró su nombre comercial y abrió una cuenta bancaria de negocio. Amparo observó todo esto desde la cocina y el balcón con esa satisfacción callada que tenía para las cosas que le parecían bien. Nunca dijo «te lo dije». No era su estilo. Pero un día, mientras las 2 veían a Jacobita intentar ponerse de pie agarrada del sillón, dijo de pronto: «Jacobo hubiera estado muy contento». Remedios no respondió. Solo asintió despacio, con los ojos húmedos, y siguió mirando a la niña. Fue Patricia, la de la librería, quien le preguntó un sábado de tianguis de dónde venía Amparo, porque la había visto un par de veces, y tenía esa manera de moverse de quien carga mucha historia. «Trabajó muchos años en Torreón», dijo Remedios. «Toda su vida trabajando». «¿Y qué hacía?» «Limpieza, oficinas, casas, lo que hubiera». Patricia asintió pensativa. «Tiene cara de saber muchas cosas».
Sabe más de lo que dice, confirmó Remedios. Y dice más de lo que la gente espera. Fue en esa misma época cuando Remedios le preguntó a Amparo la pregunta que había quedado sin respuesta desde aquella noche de lluvia en Torreón. Le preguntó qué le había enseñado a Jacobo de niño, qué cosa verdadera era esa que él había ido a buscar cuando ya tenía 20 años. Amparo se quedó un momento en silencio. Estaban en el balcón, las dos con café, Jacobita dormida adentro en su cuna. Cuando llegó a trabajar con su papá tenía como 15 o 16 años. Empezó Amparo. Era un chamaco asustado con ropa buena que no sabía bien para qué estaba ahí. Don Gilberto lo trataba como a un empleado más cuando estaban con gente y como a un estorbo cuando estaban solos. Hizo una pausa. Un día lo encontré llorando en el baño de la oficina. Estaba escondido. Yo iba a limpiar y estaba ahí con la puerta cerrada intentando que no se le notara. Remedios la escuchó sin interrumpir. No le pregunté qué le pasaba. Nada más le dije: el que llora en los baños de otros es porque todavía no tiene su propio lugar, y el que no tiene su propio lugar es porque todavía no sabe que puede construirlo. Tomó su café. No sé por qué le dije eso. A veces uno dice cosas sin saber bien de dónde vienen. Sonrió un poco. Él se limpió la cara, salió del baño y no volvimos a hablar de eso. Pero cuando me fue a ver de grande, me dijo que esa frase la había cargado toda la vida, que era lo que lo había hecho buscar, cómo construir algo propio, lejos de su padre, lejos del apellido. Remedios miraba el parque abajo, pensó en el departamento, en los documentos de la caja, en las escrituras con su nombre. Por eso compró el departamento, dijo en voz baja, su propio lugar, para las dos, para ti. Corrigió Amparo suave. Él ya sabía que iba a estar contigo. Solo quería asegurarse de que si él faltaba, tú tuvieras el tuyo. El silencio que siguió fue largo y lleno. De esos silencios que no incomodan porque están hechos de cosas que ya no necesitan decirse porque ambas ya las saben. Un domingo de octubre, casi 2 años después de que Remedios había tocado por primera vez la puerta del departamento de Amparo en Torreón, con una maleta y 7 meses de embarazo, fue al mercado del barrio con Jacobita en la carriola. Amparo se había quedado en casa porque tenía una cita con el médico por la tarde y quería descansar antes. En el mercado, entre los puestos de verdura y las flores de cempasúchil que ya empezaban a aparecer para el Día de Muertos, Remedios vio a doña Esperanza. No supo al principio si era ella, porque la mujer estaba de espaldas mirando unas calabazas. Pero luego se volteó y Remedios la reconoció, aunque algo había cambiado. Estaba más delgada, más pálida, con una expresión que no recordaba haberle visto en Torreón, algo parecido al cansancio de las personas que han tenido mucho tiempo para pensar en cosas que prefieren no pensar. Doña Esperanza la vio también. Se quedó quieta. Remedios no se movió. Empujó despacio la carriola hacia donde estaba su exsuegra y se detuvo a 1 metro de distancia. Doña Esperanza miraba a Jacobita con los ojos muy abiertos. La niña dormía con la boca ligeramente abierta y las manos cerradas en puños pequeños sobre el pecho. «Se parece a él», dijo doña Esperanza en voz muy baja. «Tiene la nariz de Jacobo». «Sí», dijo Remedios. Hubo un silencio. Doña Esperanza abrió la boca. La cerró. Volvió a mirar a la niña. «¿Cómo se llama?» «Jacobita», dijo Remedios. «Jacobita Amparo». Doña Esperanza frunció ligeramente el ceño al escuchar el segundo nombre. Ese nombre que no pertenecía a ninguna Fuentes, que no venía de ningún lado que ella reconociera. Pero no dijo nada. Solo asintió despacio. «¿Estás bien?», dijo finalmente. No era pregunta. «Estoy bien», confirmó Remedios. Otro silencio. Doña Esperanza volvió los ojos a las calabazas, como si necesitara mirar algo que no fuera ni la niña ni Remedios. «Me alegra», dijo en voz muy baja. Remedios la miró un momento más. Luego tomó su carriola y siguió caminando entre los puestos. No sintió rabia. No sintió satisfacción tampoco. O al menos no esa satisfacción dura que viene cuando uno le gana a alguien. Sintió algo más tranquilo que eso. Algo parecido a lo que siente uno cuando cierra bien la llave del gas antes de salir de viaje. La seguridad de que lo importante está en su lugar. Cuando volvió al departamento, Amparo ya había regresado del médico,
y estaba en la cocina preparando arroz con leche porque dijo que tenía antojo. Remedios dejó la carriola en la sala, sacó a Jacobita, que ya despertaba con sus ruidos de siempre, se la pasó a Amparo, que la tomó con esa facilidad natural de quien ha sostenido muchos bebés a lo largo de la vida. «¿Cómo estuvo el mercado?», preguntó Amparo meciendo suave a la niña. «Vi a doña Esperanza», dijo Remedios. Amparo la miró. «¿Y?» «Nada. Nos vimos. Me dijo que la niña se parece a Jacobo». Hizo una pausa. Se veía cansada. Amparo asintió despacio. «Los que hacen daño también se cansan», dijo. «Solo que no lo dicen». Remedios se lavó las manos en el fregadero. Tomó la cuchara para revolver el arroz. «¿Cómo estuvo el médico?» «Bien. La presión bien, el azúcar bien. Dice que estoy para seguir muchos años». «Qué bueno», dijo Remedios sin voltear, pero con una voz que tenía adentro algo que no era solo una respuesta educada. Por la noche, cuando Jacobita ya dormía y Amparo también, Remedios se sentó sola en el balcón, con el café enfriándose en las manos. La Ciudad de México de noche era un ruido constante y suave, coches lejanos, algún perro, el zumbido de algo eléctrico que nunca se apagaba del todo. Pensó en Jacobo, pensó en la caja de documentos, en la carta de 4 páginas, en la letra pequeña y apretada que usaba cuando quería decir algo importante. Pensó en un chamaco de 15 años llorando en el baño de la oficina de su padre y en una mujer de delantal diciéndole que el que no tiene su propio lugar todavía no sabe que puede construirlo. Pensó en todo lo que se arma en silencio, sin que nadie lo vea, los pequeños actos de previsión y de amor que no tienen testigos y que sin embargo son los que sostienen todo cuando llega el momento en que hay que ser sostenida. Y entendió algo que quizás siempre había sabido, pero que solo en ese momento encontró las palabras exactas, que hay personas que dejan huella no porque sean los más ruidosos ni los más visibles, sino porque en algún momento dijeron la cosa correcta a alguien que la necesitaba escuchar, y ese alguien la cargó toda la vida y la convirtió en algo real. Jacobo la había convertido en un departamento en Narvarte, en documentos en orden, en el nombre de su hija. Amparo la había convertido en Remedios, en una mujer con trabajo propio y dirección fija, y la certeza de que cuando todo se cae, lo que queda de verdad no son los apellidos ni las camionetas del año, sino las personas que abren la puerta sin pedir explicaciones. El café ya estaba completamente frío. Remedios lo bebió de todas formas, de un trago, y se metió a dormir. Dicen en la colonia Narvarte que en el departamento del 5º piso del edificio de la calle Laredo hay siempre macetas en el balcón, bugambilias moradas y helecho, y que los sábados de tianguis se ven bajar a 2 mujeres con una niña, una joven con bolsa de tela y la otra mayor con delantal porque se lo olvida quitarse, y que la niña ya camina y señala todo con el dedo y le pregunta cosas a la señora grande, que siempre le responde como si las preguntas fueran las más importantes del mundo. Dicen que el estudio de diseño que tiene la joven ya no cabe en la mesa de la cocina y que va a abrir un espacio propio en el barrio el año que viene. Dicen que don Gilberto Fuentes mandó 2 veces más a un abogado y que las 2 veces el abogado se fue sin dejar recado. Y dicen que cuando alguien le pregunta a la pequeña Jacobita Amparo cómo se llama, responde los 2 nombres completos sin titubear. Primero el del padre que no conoció, y luego el de la mujer que la recibió en el mundo, porque su mamá le enseñó desde chica que los nombres que uno carga son los que dicen de dónde viene la fuerza, y que la suya venía de un hombre que amó en silencio, y de una mujer que abrió la puerta cuando nadie más lo hizo, y con eso era suficiente, y con eso era todo.